Trabajamos con rectas en un plano, rectas en la autopista o rectas en la educación, y si las situamos cerca, hasta podemos verlas paralelas. Hola, hoy vamos a explicar un tema algo difícil de entender a veces por el alumno, que son las propiedades de las rectas paralelas cortadas por una secante. Si consideramos un sistema de dos rectas paralelas cortadas por una secante, como podéis ver en la diapositiva, aparecerán 8 ángulos, de los cuales 4, 3, 5 y 6 se llaman ángulos internos y el 1, el 2, el 8 y el 7 se llaman ángulos externos. Dentro de las propiedades, la primera nos dice que los ángulos correspondientes son iguales. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Pues son aquellos que se encuentran en la misma posición. Dicho esto, el ángulo 1 sería igual al ángulo 5 porque se encuentran en la misma posición. Lo mismo ocurriría con el ángulo 4, que se encuentra en la misma posición que el ángulo 8, con lo que son correspondientes y por tanto son iguales, el ángulo 2 con el 6 y el ángulo 3 con el 7. Es decir, primera propiedad, los ángulos correspondientes son iguales. Siguiente propiedad es que los ángulos internos, que son alternos, son iguales. En este caso, el 4, ¿de quién sería alterno? Del 6. Por tanto, el 4 y el 6 son ángulos iguales. Lo mismo ocurriría con el ángulo 3, que sería alterno al ángulo 5 y por tanto, como veis, serían también iguales. Lo mismo ocurriría con los ángulos que son externos. Aquellos ángulos externos que son alternos serían iguales. En este caso, como veis, el ángulo 1 sería igual al ángulo 7 y el ángulo 2 al ángulo 8. En la cuarta propiedad nos indica que los ángulos opuestos a un mismo vértice son iguales. Veamos el ejemplo. En la diapositiva podemos ver cómo el ángulo 1 es opuesto ¿a cuál? Al ángulo 3, con lo cual el 1 y el 3 son ángulos iguales. El ángulo 2 es opuesto al ángulo 4, con lo que también ocurriría lo mismo, son ángulos iguales. El ángulo 5 con el ángulo 7 y el ángulo 8 con el 6. En la quinta propiedad se nos habla de ángulos suplementarios. Como ya vimos en el temario, los ángulos suplementarios son aquellos que juntos suman 180 grados, es decir, forman un semicírculo. En este caso, el ángulo 1 formaría un semicírculo, es decir, serían suplementarios con el 2, es decir, 180 grados. Además, el 1 también formaría un semicírculo, con el ángulo 4, el 2 a su vez con el 3 y el 3 a su vez con el 4, es decir, juntos suman 180 grados. Lo mismo ocurre con el ángulo 5, que junto con el 6 formarían 180 grados, este a su vez con el 8, el 6 con el 7 y este último con el 8 también. Para saber si habéis comprendido este concepto, he elaborado un ejercicio en el que vamos a suponer que el ángulo 1 mide 120 grados. En este ejercicio lo que nos pide es saber el resto de los ángulos. Teniendo en cuenta las propiedades que hemos ido viendo, podemos saber cuánto mide el resto de los ángulos sabiendo uno solo. En este caso el ángulo 1, que hemos dicho que mide 120 grados. Bien, pongamos por ejemplo que la primera propiedad nos dice que los ángulos correspondientes son iguales. Si en el ejercicio nos dice que el ángulo 1 mide 120, su correspondiente, que hemos dicho que es el 5, porque se encuentra en la misma posición, ¿cuánto medirá? 120. Bien, pongamos por caso la propiedad de los ángulos suplementarios. En esta propiedad se nos hablaba que los ángulos suplementarios suman 180 grados. Por tanto, si el ángulo 1, como veis aquí, mide 120, ¿cuánto medirá el ángulo 2? 60. ¿Por qué? Porque 120 más 60 son 180 grados. Además, este con el 3 también serían suplementarios y este con el 4 también, con lo que ya tenemos la mayoría de los ángulos resueltos. Vamos a ver otra propiedad, por ejemplo, que los ángulos internos que son alternos son iguales. Por tanto, si el ángulo 4 mide 60, ¿cuánto medirá el ángulo 6? Como es su alterno, será también 60. Bien, veamos otra propiedad. Ángulos externos son iguales. Pues si ángulos externos alternos son iguales, podemos decir que el ángulo 7 es 120. ¿Por qué? Porque es el alterno al ángulo 1. Y a su vez el ángulo 8 porque es alterno al ángulo 2.
Si quisiéramos ver, por ejemplo, otra de las propiedades, que es que los ángulos opuestos a un mismo vértice son iguales, también podríamos haber resuelto el ejercicio. Es decir, el ejercicio se puede resolver de diferentes maneras, siempre y cuando tengamos en cuenta las propiedades que hemos dicho anteriormente. Espero que el vídeo os haya resultado de utilidad y que practiquéis en vuestra casa. Un saludo y gracias. Parecerá curioso, pero también hablamos de paralelas en el mundo de los ordenadores, más concretamente de computación paralela. Hola, en este vídeo vamos a ver los primeros conceptos básicos de programación paralela. En concreto vamos a ver los primeros conceptos de arquitectura de computadores básicos en el que, como ya dije en la introducción, necesitamos una arquitectura paralela donde correr nuestras aplicaciones paralelas. Entonces vamos a ver esos principios básicos de arquitectura paralela. En primer lugar, vamos a dar una definición más formal de programación paralela, para qué la vamos a utilizar, y posteriormente veremos lo que es el paralelismo aplicado a los monoprocesadores. Tradicionalmente, lo que, como se ha visto, la programación paralela es el uso de varios computadores para resolver una tarea común. Como dije en el anterior vídeo, la programación paralela no tiene sentido si no es para acelerar una aplicación. Por tanto, tradicionalmente se ha intentado que una aplicación, una tarea, se desarrolle en varios procesadores, en varios computadores para acelerar esa tarea. Entonces, básicamente lo que consistía la programación paralela era trocear el problema y ejecutarlo en distintos computadores. Aquí venía unas problemáticas de cómo compartir los datos a través de un modelo de memoria y cómo comunicarse a través de una red de interconexión que comunican los distintos ordenadores. Actualmente, esto ya no necesitamos tener varios computadores y ahora en un mismo chip podemos encontrar varios procesadores y por tanto la programación paralela ya se puede desarrollar dentro de un mismo chip. Ya no es necesario comunicar dos computadores, sino que dentro del mismo ordenador podemos tener cientos de procesadores. Unas definiciones previas que tenemos que tener claras en el ámbito de la programación paralela es el concepto de proceso. Un proceso no es más que un programa en ejecución. Como vimos en el vídeo de introducción, tenemos un programa a nivel de ISA, una serie de instrucciones que se ejecutan en un cierto orden. Cuando esa aplicación se pone en ejecución, se carga en el sistema y empieza a ejecutarse, eso se convierte en un proceso. ¿Qué es un hilo de ejecución? Un hilo de ejecución básicamente es un conjunto de esas instrucciones del proceso. Es decir, un proceso se puede dividir en subprocesos o hilos de ejecución para resolver ese problema. Ahora vamos a ver cómo ese paralelismo que hemos desarrollado también se daba en los procesadores de un único core. El concepto de paralelismo viene ligado al rendimiento, no solo a la ejecución en varios procesadores o en varios computadores, sino también en un único procesador ejecutar más tareas al mismo tiempo. Como avanzamos en el vídeo anterior, básicamente se ha intentado de alguna manera explotar el paralelismo desde hace muchos años en el desarrollo de los microprocesadores, no solo a través de insertar varios cores, sino también a través de ejecutar varias instrucciones en paralelo a la misma vez, ¿no? Entonces, la inclusión de varios procesadores dentro de un mismo chip viene limitado por las condiciones físicas del silicio, en donde no podemos hacer un incremento de frecuencia y, sin embargo, la ley de Moore se sigue cumpliendo. Por tanto, lo que vamos a buscar es acelerar, ¿vale? Acelerar, y cada procesador, independientemente de su naturaleza, va a acelerar de una manera u de otra. En concreto, los procesadores de un solo core o monoprocesadores van a intentar acelerar con distintas técnicas, por ejemplo, el incremento de la longitud de la palabra, para procesar más instrucciones simultáneamente. Vamos a duplicar el número de unidades funcionales, vamos a tener, por ejemplo, en un ordenador tenemos muchísimos procesadores al mismo tiempo, tenemos la CPU, pero también tenemos una serie de procesadores de entrada-salida para ejecutar
operaciones de entrada-salida y también computar al mismo tiempo. También vamos a tener, tenemos el concepto de pseudoparalelismo, es decir, en un mismo procesador podemos ejecutar distintos procesos para, de alguna manera, ocultar las latencias de acceso a memoria, de acceso a disco, ¿no? Para que aprovechar al máximo los recursos. Esto viene un poco también a día de hoy en el concepto de virtualización, donde tenemos una máquina hardware y para sacarle el máximo partido a esa máquina hardware, para aprovechar todos sus recursos, vamos a tener varias máquinas virtuales corriendo sobre esa máquina hardware, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un poco las formas básicas de paralelismo en chip monoprocesadores. El primer concepto fundamental es el concepto de segmentación, en el que tenemos básicamente el concepto de segmentación, resumido a grandes rasgos y por poner un símil, es como si fuera una cadena de montaje, ¿no? Tenemos que procesar una cantidad de datos o de instrucciones, ¿vale? Por ejemplo, imaginar que tenemos que procesar un coche o realizar un coche, hacer un coche, ¿no? Tenemos una cadena de montaje para ensamblar todas las piezas del coche y finalmente, eventualmente, conseguir el resultado final. Pues esto es el concepto de segmentación. Vamos a dividir las distintas unidades funcionales en distintas etapas, ¿vale? Y vamos a conseguir que después de un tiempo de llenado del pipeline, que se llama, de llenar todas esas etapas, vamos a conseguir que en cada ciclo, en cada paso, conseguir que se ejecute una instrucción. Y esto es un concepto fundamental, ¿no? Luego tenemos la réplica de unidades, ¿no? Este es un concepto un poco más sencillo, en el que si yo quiero ejecutar dos instrucciones a la vez, pues si tengo dos unidades funcionales que pueden ejecutar esas dos instrucciones a la vez, se ejecutarán a la vez, ¿vale? Esto es un poco el concepto de réplica de unidades, ¿no? Todas estas dos estrategias se han utilizado durante muchas generaciones de procesadores, se siguen utilizando a día de hoy en los procesadores actuales y básicamente lo que intentan es ejecutar muchas instrucciones al mismo tiempo de manera transparente al programador. El programador no se tiene que preocupar en ejecutar instrucciones en paralelo, en programar en paralelo. Es el hardware el responsable de hacer esto. Otro desarrollo de procesadores muy ligado al concepto de procesadores segmentados es el de procesadores vectoriales. Básicamente un procesador vectorial, a día de hoy prácticamente todos los procesadores comerciales son procesadores vectoriales, son aquellos que en su ISA, en su conjunto de instrucciones, tienen instrucciones vectoriales, ¿vale? Una instrucción vectorial es aquella que opera no solo con un dato, que serían los procesadores escalares, no suman 5 más 4 y te da 9, sino que van a sumar dos arrays en este caso, ¿no? Van a operar con arrays de información de una dimensión, ¿no? Esto permite que el ancho, la cantidad de datos a procesar al mismo tiempo sea mucho más elevada, ¿no? Entonces tenemos que esas operaciones son del tipo SIMD, es una operación sobre muchos datos y algunos ejemplos que tenemos en los procesadores actuales son las MMX o las AVX, ¿no? En su contra tenemos los procesadores escalares, que son aquellos que básicamente operan con dos datos para hacer una operación sobre ellos, ¿no? De forma hemos visto que se aplican la réplica o la segmentación para acelerar ese paralelismo dentro de ese procesador, y lo que vamos a ver que esos procesadores escalares se dividen en 4 etapas fundamentales que ya vimos en la clase anterior. La etapa de fetch, de carga de la instrucción, de decodificación para saber qué instrucción estoy tratando, de ejecución y de memoria. Esta etapa se va a ejecutar en un ciclo, ¿no? Entonces, aquí también en la ejecución de estas etapas también hay un paralelismo o hay un intento de aceleración de ejecutar muchas instrucciones en el menor tiempo posible. Vimos los procesadores segmentados, que básicamente es dividir en esas etapas y ejecutar en cada ciclo una de esas etapas, ¿vale? Ese es un poco los procesadores segmentados. También vimos un poco los procesadores super segmentados, es que cada etapa no va a durar exactamente un ciclo, sino que puede durar incluso menos. Cada etapa se puede dividir en subetapas para hacer más tareas al mismo tiempo, ¿vale? Luego tenemos el concepto de procesadores superescalares, que básicamente lo que vamos a mezclar es el concepto de segmentación y de unidades replicadas, ¿vale? Para poder ejecutar en el pipeline varias etapas sobre varias instrucciones al mismo tiempo. Esto es un poco alguna idea. Otro concepto fundamental es el de multithreading.
Multithreading básicamente se refiere a ejecutar varios hilos sobre el mismo procesador. Hasta ahora hemos hablado o tendríamos que tener claro el concepto de proceso. Hemos ejecutado un proceso que tiene un conjunto de instrucciones y estamos hablando de instrucción, de ejecutar una instrucción en una serie de etapas. Ahora estamos hablando de un concepto un poco más de grano grueso. Es un subconjunto de instrucciones que se van a ejecutar de manera independiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? De esta manera, cuando ese conjunto de instrucciones pues tenga que acceder a memoria o tenga a un proceso un poco más pesado, voy a intercambiar entre los hilos para de alguna manera ocultar o aprovechar los recursos hardware que tengamos. Finalmente tenemos los procesadores VLU y básicamente estos procesadores son procesadores que tienen una palabra de instrucción mucho más larga. En vez de tener una palabra a lo mejor de 32 bits, pues tiene una palabra pues, de 128 bits, ¿no? El rol de la idea principal de los procesadores VLU básicamente es ejecutar varias instrucciones a la vez y para ejecutar varias instrucciones a la vez es el compilador el que tiene que detectar qué instrucciones se pueden ejecutar en paralelo, buscando el paralelismo a nivel de instrucción, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias. Los astrónomos utilizan las rectas, las paralelas y un montón de curvas para calcular la posición de las estrellas. Desde el comienzo de la humanidad, quienes observaban el cielo pensaban que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Un giro se completaba en un año, y cada año lo dividieron en 12 meses. Fueron los babilónicos quienes más nos legaron en la interpretación del tiempo en base al movimiento del Sol, pero serían los griegos quienes nos dejasen los nombres. Es probable que Aristóteles fuese el primero en utilizar el término zodíaco. Con él hacía referencia a una banda que circunda la esfera celeste. Recordemos que para los griegos el universo, una enorme esfera, contenía una serie de esferas todas girando en torno a un centro inmóvil que era la Tierra. La esfera más exterior era la de las estrellas fijas, que mantenían su posición una respecto de otras, mientras que los planetas navegaban entre ellas. El Sol, en su giro alrededor de la Tierra, describía un círculo con una inclinación respecto de la horizontal. A ese círculo, que aparentemente describe el Sol alrededor de la Tierra, es al que llamamos eclíptica. Si pensamos en una moneda en horizontal, como el corte circular de la sección de la Tierra por el ecuador, la eclíptica del Sol se representaría por el borde de otra ligeramente inclinada, que la corta, dejando media moneda encima, media moneda debajo. Los puntos del borde donde ambas monedas se cortan es lo que llamamos equinoccios, uno en primavera, otro en otoño. Para estandarizar dónde se encontraba el Sol en determinado momento del año, se dividió la franja zodiacal en 12 trozos, que se correspondían con los 12 meses babilónicos. Y la mejor manera de identificarlos era asociarlo con las constelaciones presentes en cada porción de la esfera celeste. O al revés, las constelaciones se crean para determinar una porción de la eclíptica. Así en el zodíaco se encuentran las 12 signos zodiacales, cada uno en correspondencia a una constelación. Y no solo el Sol se movía entre las constelaciones, los planetas también lo hacían dentro de esa banda zodiacal. Con el tiempo e imaginación, algunos impusieron que el paso de los planetas por las constelaciones ejercían una influencia en nosotros, apareciendo la astrología. Hasta que a mediados del siglo XVI, Copérnico tambaleó los endebles cimientos de esa astrología caduca, que se sustentaba en el modelo geocéntrico. Lo incomprensible es encontrarse, 5 siglos después, personas ancladas en la época de la invención del zodíaco griego. Pero esa es otra historia. Hemos hablado de rectas y curvas que nos pueden aparecer en todas las ciencias. Si tomamos una curva y la cerramos, podemos dar un círculo y llevarlo a la renta. Hola, vamos a ver algunos de los modelos más básicos de la ciencia económica y vamos a ver
Vamos a empezar viendo el modelo del flujo circular de la renta. Pero antes de ello quiero dejar un poquito claro en qué consiste un modelo económico. Cuando realizamos modelos económicos tenemos que hacer una abstracción de la realidad. Es muy complicado explicar en un modelo cómo interaccionan todos los agentes y todas las fuerzas que determinan las decisiones económicas. Por eso tenemos que abstraer. Pero esto es algo parecido a lo que hacemos con un mapa. Cuando nosotros queremos visitar una ciudad, utilizamos un callejero. Eso es un callejero de la ciudad de Murcia. Obviamente es una abstracción de la realidad. Seguramente no están todos los callejones, no están las señales, no están las farolas, pero es un documento que nos sirve para movernos por la ciudad. Si quisiéramos un mapa que fuera exacto a la realidad, necesitaríamos uno tan grande como la ciudad y eso no sería operativo. Pero si además lo que queremos es movernos por la ciudad de Murcia, por la región de Murcia, ni siquiera ese callejero nos sirve. Necesitamos una abstracción mayor, necesitamos un mapa de carreteras de la región. Estamos perdiendo información, no vemos las calles de la ciudad de Murcia, pero tampoco las necesitamos. Es más, si lo que queremos es viajar por el país, tenemos que hacer todavía una abstracción mayor y perderemos información sobre la región de Murcia. En los modelos económicos pasa algo parecido. Tenemos un objetivo y para ello tenemos que eliminar partes de la realidad que lo único que hacen es complicarnos y no dejarnos entender el objetivo que estamos estudiando. Vamos a empezar por lo que llamamos el modelo del flujo circular de la renta. Hemos comentado en otro vídeo que en la economía hay tres agentes económicos fundamentales, que son las empresas, las economías domésticas y el sector público. En este modelo vamos a considerar que solo existen empresas y economías domésticas. Hacemos esa abstracción, dejamos fuera al sector público. Esto es lo que se llama el flujo circular de la renta de una economía cerrada simple. En toda transacción económica hay dos tipos de flujos. Hay flujos reales y flujos monetarios. Nosotros adquirimos de las empresas una serie de bienes y servicios que son flujos reales. El objetivo de comprar algo es porque adquiero un bien que me sirve para mi vida, tiene una utilidad para mí. Pero la economía está montada de tal manera que a cambio de ese flujo real tengo que dar un flujo monetario. El dinero no sirve para nada que no sea para adquirir bienes reales. Y ese es el objetivo y esa es su función en este flujo circular. Pero yo también le vendo algo a la empresa. Yo le vendo mi trabajo, a veces le vendo mi dinero cuando le presto dinero. Por eso la empresa adquiere de las economías domésticas unos bienes reales, unos flujos reales que son ese trabajo o ese dinero que aportamos a la empresa. A cambio, también recibimos un flujo monetario, que sería esa renta, ese salario, ese interés que paga por mi dinero. Eso se desarrolla en lo que llamamos mercados. Este sería el modelo de una economía cerrada simple. Pero ¿qué pasa cuando incluyo al sector público, que era ese otro tercer agente económico que formaba nuestro mundo económico? Este es el mismo esquema que nos ha quedado de la presentación anterior y lo único que voy a hacer es introducir al sector público. El sector público se relaciona con la empresa y se relaciona con las economías domésticas. ¿Cómo? Con flujos reales y con flujos monetarios igualmente. El sector público abastece a las economías domésticas de alumbrado, de urbanización, de una serie de bienes y de servicios. A cambio, recibe también de las economías domésticas unos flujos monetarios en forma de impuestos, pero también le da flujos monetarios a las economías domésticas en forma de subvenciones, de pensiones. Por eso esas dos flechas están en ambas direcciones, porque tanto el sector público como las economías domésticas dan y reciben entre sí flujos reales y flujos monetarios. Lo mismo pasa con las empresas. El sector público también abastece a las empresas de determinados bienes y servicios, pero las empresas también abastecen al sector público porque el sector público compra los productos que las empresas fabrican. Y entre ellas también hay un intercambio de flujos monetarios, bien sea porque el sector público paga a esas empresas sus bienes y servicios, bien sea porque la empresa paga sus impuestos también a ese sector público. Esto es lo que llamamos el flujo circular de la renta en una economía cerrada. Pero nos hemos olvidado de que no estamos solos.
He vuelto otra vez a poner el último esquema que nos ha aparecido en la presentación anterior y, como digo, no estamos solos. Nuestras economías se relacionan con otras economías y es lo que llamamos el sector exterior. Y cada vez el mundo está mucho más globalizado. Eso hace que también hayan flujos reales y flujos monetarios entre nuestra economía y el sector exterior. Esto es lo que llamamos las importaciones y las exportaciones. Cuando nosotros sacamos bienes de nuestra economía hacia el exterior y recibimos un dinero a cambio, estamos hablando de exportaciones. Cuando lo que hacemos es comprar productos del exterior y entregar a cambio flujos monetarios, estamos hablando de importaciones. Y aquí me gustaría hacer un matiz al sector turístico. El sector turístico, aquellos países que reciben mucho turismo son países exportadores de turismo. El concepto es un poco distinto que en los bienes. Yo entiendo bien que cuando vendo fruta al exterior está saliendo mi producto y está entrando dinero del exterior. Y entiendo bien que eso es una exportación. Pero cuando el turista viene a mi país, no sale nada del país. Pero obviamente yo no puedo sacar mis playas fuera ni mis monumentos fuera para que los consuma el turista, sino que el turista tiene que venir aquí. Pero lo importante es que el dinero del turista viene de fuera hacia mi país y en ese sentido es donde se asimila la exportación, porque lo importante no es tanto que salga el producto como que entre el dinero extranjero, perdón. Por tanto, que nos quede muy claro que los países que reciben turismo, en esa acción de recibir turismo, lo que están haciendo es exportando. Y por último, todo este sistema está rodeado de una serie de flujos financieros que simplemente son cambios de dinero por dinero. Para que todo este sistema funcione, existe todo un sistema financiero de préstamos, de entrega de dinero a cambio de intereses, a cambio de beneficios, que permite que se sostenga. Muchas gracias. Con el ciclo de la renta les dejamos hasta la semana que viene.